Hace un par de días, la Dirección del Trabajo emitió el dictamen número 1315, firmado por el director del Trabajo, Pablo Centeno, que si bien no tiene novedades en la normativa vigente, sí hace visible aspectos relacionados con el finiquito y los derechos del trabajador ante la firma de este. En Chile, la fuerza de trabajo supera las 9 millones de personas clasificadas en personas ocupadas o desocupadas. Es por esto que es importante que un trabajador esté bien informado si es que desea dar término a su relación laboral con el empleador. Es por eso que te invito a revisar el tercer capítulo de Grupo Defensa Responde. En este capítulo nos vamos a encontrar con Rodrigo Valdivia, quien es abogado del área laboral y socio de Grupo Defensa.cl, a quien, primero que todo, Rodrigo, agradezco que haya aceptado nuestra invitación. El tema del finiquito es un tema que a todos los chilenos les preocupa, pero primero que todo saber, Rodrigo, ¿qué es el finiquito? Bueno, primero saludarte, gracias por la invitación y estar conversando estos interesantes temas para todos quienes trabajamos día a día. El finiquito es un instrumento que pone término a la relación laboral, donde van consignados además los montos que el trabajador o la trabajadora va a recibir al momento de terminar esta relación laboral, y que tiene una importancia puesto que al momento de suscribirse un finiquito se cierra todo el capítulo de relación laboral, y por lo tanto siempre en un finiquito vamos a encontrar cláusulas que dicen en relación con que el empleador no tiene ninguna deuda con el trabajador. Entonces es importante revisar este instrumento, puesto que si hay, por ejemplo, discordancia con algún monto a pagar en el finiquito, o por ejemplo quiero hacer una demanda por despido injustificado, debo dejar estipulada una reserva de derechos en el finiquito, exactamente indicando qué es lo que voy a demandar posteriormente. Si no lo hago, lamentablemente, aunque tenga la razón, no voy a poder presentar esa demanda, puesto que la cláusula de finiquito me lo va a impedir. ¿Qué ítems del sueldo se toman para poder calcular el finiquito, Rodrigo? Cuando revisamos nuestras liquidaciones de sueldo encontramos distintos ítems. Por ejemplo, el sueldo base, la gratificación, bonos de distinto tipo, bono de producción, bono de locomoción, bono de colación, comisiones y cualquier otro emolumento que se pague en forma mensual. Por lo tanto, todos estos conceptos se usan para poder calcular lo que se llama la base de cálculo, valga la redundancia, que finalmente es el monto con el cual se van a calcular las indemnizaciones y las demás prestaciones que se me van a pagar en el finiquito. Lo que no se incluye es lo que no se recibe periódicamente. Eso es importante tenerlo claro porque, por ejemplo, el bono de vacaciones que se recibe una vez al año en el periodo de vacaciones no se incluye dentro del cálculo porque no se recibe todos los meses, solamente se recibe una vez al año. Rodrigo, ¿todos los despidos tienen finiquito e indemnización? Sí y no. Hay que distinguir, como normalmente solemos decir los abogados. Lo primero es revisar cuál es el tipo de contrato que yo tengo. Puedo tener un contrato por obra, un contrato a plazo fijo, un contrato indefinido. Y lo segundo que tengo que revisar es la causal de término, que puede ser por un despido por vencimiento del plazo, por término de la obra, por incumplimiento del trabajador o por necesidades de la empresa. Teniendo estos dos factores, yo ya puedo determinar qué es lo que me tienen que pagar en el finiquito. Por ejemplo, si yo estoy contratado en forma indefinida, llevo 3 años trabajando y me despiden por la causal de necesidades de la empresa, en ese finiquito tienen que ir algunas cuestiones obligatoriamente. Los años de servicios. Si tengo 3 años de servicios, me tienen que pagar 3 sueldos calculados con el promedio de las últimas 3 remuneraciones del tiempo que estuve trabajando. Eso se calcula por los 3 años que tuve y ahí voy a tener el monto a recibir por años de servicio. Luego el mes de aviso, que va a depender si el empleador me dio aviso con 30 días de anticipación a la fecha de término de mi contrato o no. Si no me dio el aviso con 30 días o me avisaron el mismo día del despido, entonces me van a tener que pagar el mes de aviso, que equivale a una remuneración más. Y aparte de eso, las remuneraciones que estén pendientes hasta el último día trabajado y las vacaciones pendientes también del tiempo que yo no haya usado vacaciones. Eso va a ir en el finiquito. Pero si la causal de término fuera, por ejemplo, que el trabajador se ausentó de sus labores durante 2 días seguidos, esa causal no tiene derecho a años de servicios ni tampoco a mes de aviso. Por lo tanto, en el finiquito no va a ir ni los años de servicios ni tampoco el mes de aviso, aun cuando el trabajador siempre tiene la posibilidad de demandar por un despido injustificado,
por ejemplo, en ese mismo caso del trabajador que faltó 2 días seguidos, a lo mejor estaba con licencia uno de esos 2 días. Él puede demandar para que se declare que ese despido es injustificado y obtener los años de servicio, el mes de aviso y además un recargo por la mala aplicación de esa causal. De hecho, en ese punto me quería detener, Rodrigo, porque ¿qué pasa si yo no estoy de acuerdo con la causa de despido que en este caso ocupa mi empleador? Aquí ocurre lo que se llama despido injustificado. O sea, yo como trabajador debo recibir una carta donde el empleador me notifica cuál es la causal de despido y cuáles son los motivos de ese despido. Pero eso es un acto que unilateralmente viene del empleador, que no necesariamente yo debo compartir o estar de acuerdo. Yo debo siempre recibir esa carta. Es muy importante que la gente sepa que la carta de despido no es lo mismo que el finiquito. Por lo tanto, firmar la carta de despido no significa que yo esté reconociendo o aceptando el despido del cual estoy siendo notificado, sino que simplemente estoy acusando recibo de esa carta. Y me va a servir porque luego cuando quiera hacer un reclamo o una demanda en tribunales, necesito tener la carta para poder atacar directamente los motivos del despido y la causal. El finiquito es un documento distinto que tiene otras consecuencias como lo podemos conversar más adelante. Pero la causal marca lo que yo quiera o no quiera hacer. Si yo no estoy de acuerdo con la causal, tengo todo el derecho como trabajador o trabajadora de presentar una demanda en tribunales para que un tribunal declare que ese despido es injustificado con las consecuencias que la ley contempla, que son recargos. O sea, la ley dice, si usted, empleador, despidió injustificadamente a un trabajador, aparte de pagarle lo que legalmente corresponde, le tiene que pagar un recargo de un tanto por ciento que va a depender de la causal que se aplique. ¿Qué debo hacer si yo calculo mi finiquito y ese cálculo no coincide con el realizado por la empresa? Mira, lo primero que debo hacer antes de reclamos o demandas es conversarlo directamente con mi empleador. Decirle, revisé el finiquito y resulta que no me cuadra esto o el monto que me da años de servicio es distinto al que aparece en el finiquito, para que el empleador revise y haga a lo mejor alguna solución. Podría ser y ocurre. Ahora, si el empleador me dice eso es y no hay más, bueno, ahí y yo estoy seguro o me asesoro con abogados y me dicen, no, sabes que en realidad acá falta dinero porque te están pagando menos de los años de servicio que corresponden, o el monto que te están calculando es más bajo. Por ejemplo, se suele dejar fuera del cálculo los bonos de movilización y colación, que no son montos bajos. Entonces podría ser que mi promedio es de 700.000 pesos, pero resulta que yo gano 50 de movilización y 50 de colación. Y si me sacan eso de mi base de cálculo y tengo 3 años de servicios, no me los van a calcular por 700, sino que va a ser por 600. O sea, va a haber una diferencia de 600.000 pesos solamente por esa diferencia. En esos casos, yo lo que debo hacer es firmar el finiquito para recibir el pago que mi empleador ya está reconociendo y dejar estipulada una reserva de derechos, lo cual indica que yo estoy firmando pero no estoy de acuerdo. Y eso me permite demandar después en tribunales y que mi empleador no me diga, oiga, pero en el finiquito dice que yo no le debo nada. Sí, pero yo hice una reserva de derechos. O sea, yo firmé para recibir el pago, pero yo dejé estipulado que iba a demandar por despido injustificado o por diferencia en la base de cálculo o por cualquier otro motivo que el trabajador considere que no se le está pagando. De hecho, hay muchas personas que literalmente prefieren terminar la relación laboral e irse y este tipo de cosas no queda saneada. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de las personas que les va bien con las demandas de los finiquitos? ¿Cuántos son los que les va bien? ¿Cuántos ganan? ¿Y cuántos realmente se quedan con lo ofrecido por la empresa? ¿Y cuál es aproximadamente el porcentaje de personas que obtienen ganancias correspondientes en el finiquito? Mira, en Grupo Defensa tenemos un alto volumen de casos laborales y la verdad es que el porcentaje de casos que terminan con resultados favorables es sobre el 90%. En materia laboral, uno puede obtener un resultado favorable de dos maneras. La manera más larga, que es con una sentencia firme dictada por un tribunal en un caso tramitado completamente y terminado, y la manera más corta es llegando en el proceso judicial a algún acuerdo con el empleador o con el demandado. En ambos casos se puede considerar resultado favorable, puesto que el acuerdo se va a obtener solamente si el trabajador quiere aceptar esa propuesta. Y como todo acuerdo tiene la ventaja de que es un pago mucho más rápido, porque no tengo que esperar que el juicio termine con ambas instancias que podrían ser primero el Tribunal Laboral y luego las Cortes de Apelaciones. Y segundo, porque elimino el riesgo que existe en cualquier juicio de que puedo ganar o perder. Entonces, muchos de los casos laborales, no solamente los que tramitamos nosotros, sino que en general en el ámbito laboral, terminan con acuerdos
que son beneficiosos para ambas partes. Para el trabajador, por supuesto, porque recibe un pago rápido, y para el empleador también, porque su riesgo de perder un juicio es un monto menor al que a lo mejor podría ser condenado en caso de seguir el juicio adelante. Pero la verdad es que la tasa de gente que demanda laboralmente pudiendo hacerla es bastante poco, ¿ya? O sea, en Chile tenemos 70.000 demandas aproximadamente dentro de un año y tenemos una fuerza laboral de 9 millones de personas. O sea, es un monto bajísimo. Y esto ocurre por dos cosas. Uno, porque hay desconocimiento muchas veces de que yo puedo reclamar algo y firmo el finiquito y pienso que lo que me están pagando está bien. Y otras veces también porque el finiquito lamentablemente hoy día es una traba, ya que aunque la ley no lo exige, muchas veces los empleadores para contratar a una persona le exigen el finiquito anterior. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquella persona que quiere demandar, como no va a firmar el finiquito, o a veces hay empleadores que no le dejan firmar el finiquito porque va a poner la reserva de derechos, prefieren firmar el finiquito y no pelear lo que les corresponde para no tener problemas para ser contratados posteriormente en un nuevo trabajo donde les van a exigir el finiquito anterior y les van a exigir un finiquito que no tenga una reserva de derechos, porque si no van a decir, este trabajador o trabajadora es complicado, va a ir a la inspección del trabajo, y que eso les pueda ser una traba a la hora de una nueva contratación. Antes de continuar, Rodrigo, quiero dejar invitado a todos nuestros seguidores a que se unan a las redes sociales de Diario La Hora y también a visitar el sitio web diariolahora.cl y también de Grupo Defensa en Facebook como Grupo Defensa, en Instagram @Grupo Defensa y también en su sitio web grupodefensa.cl. Hola, soy Carmen Gloria Arroyo, abogada y socia de grupodefensa.cl, y para estar más cerca de ti, contamos con 21 sucursales de Arica a Punta Arenas. En cada una de nuestras oficinas nos puedes visitar de forma presencial y te atenderán nuestros abogados expertos. También puedes contactarnos a este teléfono, que es importante que lo guardes en tu celular, porque no estás solo. grupodefensa.cl está contigo. Salimos a la calle a preguntar a las personas qué dudas tenían respecto al finiquito, y estas fueron algunas de las preguntas que nos hicieron y que hoy va a responder el abogado de Grupo Defensa, Rodrigo Valdivia. ¿El empleador me puede descontar el seguro de cesantía en el finiquito? Encontramos que siempre el empleador descuenta el aporte al seguro de cesantía en el finiquito. Este descuento lo van a encontrar al momento de revisar el pago por años de servicios del mes de aviso, les va a dar un monto y luego abajo aparece descuentos y dice aporte al seguro de cesantía. Este descuento efectivamente está contemplado en la ley y está permitido, pero tiene una exigencia, que es que el despido sea justificado. Y por eso los trabajadores o trabajadoras que son despedidos por la causal de necesidades de la empresa y que vean que en el finiquito les están descontando el aporte al seguro de cesantía, pueden hacer una demanda para que un tribunal declare que ese despido ha sido injustificado. Y consecuencia de aquello es que si el despido es injustificado, el descuento realizado en ese aporte al seguro de cesantía pasa a ser ilegal y yo puedo obtener el reembolso de ese descuento. Y además de esto, puede obtener también el recargo que va asociado a la declaración de un despido injustificado por la causal de necesidades de la empresa, que es un recargo de un 30% sobre el monto que debo recibir por años de servicio. Entonces, básicamente, en una demanda de despido injustificado voy a demandar dos cosas: el recargo del 30% y el reembolso del descuento del aporte al seguro de cesantía. Perfecto, Rodrigo. Vamos a revisar una segunda pregunta que nos hizo llegar otra persona respecto a de qué trata el finiquito y también de los años trabajados. ¿Cuál es el tope de indemnización por año de servicio? Los años de servicios han ido cambiando en el tiempo y hoy la legislación actual tiene dos topes. Uno es el tope por la cantidad de años a la cual puedo ser indemnizado. Y ese tope actualmente es de 11. O sea, si yo llevo 20 años trabajando, cuando me despidan y me paguen los años de servicios, lo que me van a pagar son máximo 11 años, porque ese es el tope legal. Y luego hay un segundo tope que tiene que ver con el monto.
La indemnización por años de servicios tiene un tope de hasta 90 UFs. Hoy día estamos hablando de cerca de 2.800.000 pesos. O sea, que si una persona tiene una remuneración superior a ese monto, se van a limitar los años de servicio hasta ese monto. Por supuesto que también los montos que gana la mayoría de los chilenos está bajo ese límite, pero podría ocurrir que alguna persona tenga una remuneración alta y que si tiene 11 años de servicio y gana 4 millones de pesos, le van a pagar solamente con el tope de las 90 UF los años de servicio, para que no se sorprenda cuando crea que le van a pagar más. Ahora, es importante también hacer presente acá que dentro de las negociaciones colectivas a las cuales llegan los sindicatos, se pueden modificar estos topes. Por ejemplo, muchos sindicatos logran negociar que aquellas personas que tienen más de 11 años reciban un proporcional a veces conforme a los años que llevan trabajando, para tratar de no perjudicar y no desincentivar a que la gente se quede en la empresa más allá de los 11 años, porque básicamente si sigue generando años no se va a traducir en una indemnización mayor. Entonces, eso hoy día es posible negociarlo de manera colectiva. En una negociación colectiva con un sindicato se puede obtener que en vez de 11 años se paguen 12, 13, 14 e incluso hemos visto hasta 20, 25 años de servicio pagados. A lo mejor no necesariamente en la misma forma que la ley lo determina, que es una remuneración bruta por cada año trabajado, pero sí con algún proporcional o con algún tramo posterior a lo legal. Nunca esa negociación puede modificar el mínimo legal, que son los años de servicio, los 11 años. Lo mismo ocurre con el monto. También una negociación colectiva podría determinar que el monto sea mayor, o sea, que no tenga el tope de las 90 UF, sino que tenga un tope de 100, 150, 200 o que directamente no tenga tope. Ahora, dentro de este punto también es importante hacer presente que no quedan muchas personas que caigan en esta figura, pero aquellos contratos que son anteriores al año 81, cuando se hizo la primera modificación de esta ley, no tienen tope de años de servicio. O sea, si tenemos alguna persona o algún abuelito que todavía está trabajando en una empresa y que lleva contratado desde el año 78, por ejemplo, y es despedido, le tienen que pagar sin tope de años de servicio. O sea, si lleva 45 años trabajando, le van a tener que pagar los 45 años, porque él está contratado desde antes de la modificación de la ley y esa modificación no opera con efecto retroactivo, sino que opera desde ahora. Y lo mismo ocurre para el tope del monto. Ese tope del monto se creó el año 89, el de las 90 UF. Entonces, si yo estoy contratado el año 85, por ejemplo, tengo el límite de las 11 remuneraciones, porque me contrataron después del año 81, pero no tengo el límite del monto. Entonces, si yo no tengo un contrato colectivo que aumente el monto, pero resulta que yo gano 3,5 millones de pesos y me contrataron en el año 85, en mi indemnización no voy a tener el 90 UF de tope, sino que me van a pagar conforme a la remuneración que realmente estoy ganando. Perfecto, Rodrigo. Vamos a pasar a revisar una última pregunta que una persona nos hizo llegar a Grupo Defensa Responde. Si yo no estoy de acuerdo con el monto del finiquito, ¿el empleador está obligado a pagarme o no? El finiquito tiene un plazo legal para pago. ¿Cuál es ese plazo? 10 días hábiles que se cuentan desde la fecha en la cual termina la relación laboral. Ese plazo es obligatorio para el pago, y esto es muy importante porque se suele confundir, e incluso los empleadores lo confunden, porque es un plazo para pagar el finiquito, no para firmarlo. O sea, el empleador no me puede decir no te voy a pagar porque tú no has firmado el finiquito dentro de esos 10 días. Si pasan los 10 días y yo no he firmado el finiquito porque, por ejemplo, no estoy de acuerdo o quiero hacer una demanda por despido injustificado, y el empleador me dice, bueno, pero tú no has firmado el finiquito, así que yo no te voy a pagar, o no voy a poner el pago a disposición, que es lo que la norma señala, el empleador incurre en una figura que puede dar derecho a otra demanda, y es una demanda por el pago tardío del finiquito. Y la ley contempla una sanción que es un recargo que se aplica sobre el monto de años de servicios y el monto de mes de aviso, que puede llegar de un 0 a un 150% sobre ese monto, solo por haber pagado el finiquito fuera del plazo legal de los 10 días. Y reitero, no es excusa para no pagar dentro del plazo legal que el trabajador no haya firmado el finiquito, porque la ley es clara en que el pago debe ponerse a disposición. Ahora, ¿cómo pongo a disposición un pago? Puedo dejar el finiquito con un cheque en la notaría, con un valevista, puedo transferir, puedo dejar el pago en efectivo en la oficina, pero debo poner a disposición del trabajador. Ahora, si el trabajador no quiere ir a la notaría a firmar y está notificado, ahí
el empleador va a decir, bueno, pero yo puse el pago a disposición, ¿ya? Entonces, eso es bien importante que lo sepan porque finalmente no tienen que obligarme a firmar un finiquito y que esa firma dependa del pago que yo tengo que recibir. El pago se tiene que hacer igual. Rodrigo, a mí me quería aclarar el tema de la reserva, porque no me quedó muy claro. ¿Hay que poner reserva de manera verbal o hay que colocar algún tipo de apellido? ¿Cómo lo tengo que hacer para hacer el tema de la reserva? Mira, es una muy buena pregunta porque la verdad es que el tema de la reserva de derechos viene de hace bastante tiempo, pero solamente el año pasado se logró consagrar la reserva de derechos en el finiquito. Y que eso además tuviera una base en el Código del Trabajo. Esto no estaba en el Código del Trabajo anteriormente. Entonces, es importante que la reserva de derechos sea clara. Y esto lo han dicho los tribunales. Nosotros que litigamos día a día en demandas laborales, los tribunales exigen que la reserva de derechos sea específica. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que escribir todo lo que no estoy de acuerdo y lo que yo voy a demandar. Por ejemplo, si me despidieron y no estoy de acuerdo con el despido, y me deben además la gratificación y me deben un bono, mi reserva de derechos debiese decir, me reservo el derecho a demandar por despido injustificado, descuento del seguro de cesantía, no pago del bono de producción del año 2022, no pago de la gratificación legal, no pago de cotizaciones, etc. Y cualquier otro concepto que me deban y que yo no estoy de acuerdo, debo incluirlo en esa reserva de derechos. Si yo, por ejemplo, en mi reserva pongo, me reservo el derecho a demandar, esa es una cláusula genérica. Y los tribunales han resuelto que esa cláusula no es suficiente para quitarle lo que se llama el poder liberatorio al finiquito. ¿Qué significa esto? Que el finiquito es el instrumento que le pone la lápida a la relación laboral. Entonces, es bien importante que quienes quieran hacer una demanda y vayan a firmar un finiquito y quieran hacer la reserva de derechos, se asesoren con abogados expertos laborales. En Grupo de Defensa los podemos ayudar con eso, para que cuando firmen escriban exactamente lo que necesitan y no les ocurra que pongan una cláusula genérica que incluso a veces, lamentablemente, hasta en la Inspección del Trabajo no se les señala muy bien cómo deben hacerlo. Y llegan después donde el abogado con el finiquito firmado con la reserva y dicen, oiga, pero si yo hice la reserva de derecho, y dice, me reservo el derecho a demandar. Y eso no necesariamente va a significar que el caso se va a perder, pero hay una probabilidad muy alta que así ocurra porque la mayoría de los jueces siguen esta teoría de que la reserva tiene que ser específica. Así que por eso es muy importante la pregunta, porque hay que hacerlo informado para que tenga el efecto que uno realmente quiere. Exactamente. Bueno, agradecerte, Rodrigo. Y antes de dar por término este capítulo, este interesante capítulo que tratamos sobre el finiquito, te voy a pedir qué consejo le podría entregar a la gente que está en esta situación, que está pensando quizá en dar por término su contrato laboral. ¿Qué consejo le podríamos entregar? Bueno, muy importante que la gente tenga primero presente que no hay nada malo en hacer respetar y valer los derechos, sobre todo los derechos laborales, para eso están. Lo segundo es que los plazos para actuar son bastante cortos. Lamentablemente nuestra legislación laboral obliga a actuar rápido y eso significa que lamentablemente también nos llegan muchos casos de gente que tarde tomó la decisión de demandar y puede que ya esté la demanda caduca, que esté fuera del plazo. Y aunque tenga la razón o aunque le hayan quedado debiendo algo, si yo demando fuera de plazo, la prescripción y la caducidad son figuras que actúan en todos los ámbitos del derecho y que finalmente no voy a poder demandar y no voy a poder exigir mis derechos. Entonces, informarse, nuestros canales están totalmente abiertos para que puedan hacer todas sus consultas ante un despido o ante un posible despido. No necesariamente informarse cuando me despidieron, sino que tener conocimiento antes de, para poder saber lo que tengo que hacer y cómo actuar frente a un despido, que es una cuestión que lamentablemente nadie quiere, pero todos quienes trabajamos estamos sujetos a poder ser despedidos en algún momento. Y por supuesto que es importante que cuando se produzca sepamos qué hacer, dónde recurrir y qué es lo que yo podría obtener o no mediante una demanda que no tiene nada de malo. O sea, mi recomendación es hay que tratar de sacarse ese sesgo de que demandar es malo y que yo, porque soy trabajador, no puedo demandar. No tendría por qué hacerlo si todo ocurriera de buena manera. Pero para eso existen las leyes, para eso existen los tribunales, para eso existimos los abogados laborales y es parte del flujo de trabajo del día a día. Así que esa es la invitación, a asesorarse, a informarse y bueno, quienes quieran actuar, ahí estamos en Grupo de Defensa para poder ayudarlos. Perfecto, Rodrigo. Entonces aquí lo importante es que la gente pierda el miedo a
poder ejercer sus derechos laborales también. Quiero agradecer tu asistencia a este programa. Espero poder contar nuevamente contigo acá en Grupo Defensa Responde, y también quiero dejar invitados a todas las personas que revisaron este capítulo a revisar los anteriores, y también los dejo invitados a un próximo capítulo de Grupo Defensa Responde.